Que vaya junto conmigo a segundo libro de Reyes, capítulo 5. Yo sé que es una de las historias bastante conocidas por todos. Segundo libro de Reyes. Capítulo 5, cuando lo tenga se pone de pie. Bien, vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Amén. Pueden sentarse. Bien, este tema se llama el camino para la bendición, o el camino a la bendición. Y cuando hablamos acerca de esa bendición, nosotros podemos hablar sea de una petición, sea de una respuesta, sea de una sanidad, sea de una restauración familiar, hogar, matrimonial, de hijos, porque tal vez cada uno de nosotros necesitamos esa respuesta. Tal vez algunos necesitan una respuesta diferente a la nuestra, pero siempre es una respuesta que una persona necesita. Y que Dios tiene el poder de obrar de una manera diferente en cada uno de nosotros. Así que todos tenemos peticiones de diferentes maneras, respuestas que deseamos ver en algún determinado momento, que tal vez mi respuesta no es como la que tiene el hermano, aleluya, o tal vez se pueda parecer, pero todos estamos unidos en un solo factor: que nuestra respuesta y nuestra solución, hermano, y nuestra bendición la tiene Dios, y que de Él proviene toda la bendición. Así que quiero hablar acerca de eso, el camino hacia esa bendición, porque las cosas no se van a obtener de la noche a la mañana. Las respuestas o las bendiciones no van a caer directamente del cielo de un momento para otro. Debe de Dios de alguna manera procesarnos, hacerlos andar por un camino para poder llegar a tener esa respuesta. Porque es así, hermano, que nosotros llegamos a considerar que posiblemente podríamos valorar más la respuesta de Dios o la bendición que el Señor nos ha dado. Porque esto es como cuando a un hijo se le da todo y no le hace falta nada. Él no sabe el que no es no tener, no sabe qué es aguantar hambre. Gloria al Señor. Pero en cambio, aquellos que han sufrido, han tenido necesidad, ellos sí saben qué es, hermano, acostarse con el estómago vacío. Saben de que muchas situaciones. Pero ¿qué quiero decir con esto? Es que a veces nosotros creemos que las bendiciones de Dios las vamos a obtener fácilmente o rápidamente, o que solo con una varita la vamos a mover y el milagro se va a obrar. No, hermano, hay un camino que pasar y muchas veces queremos evadir ese camino. Muchas veces queremos saltarnos esa etapa. Y como hablamos un día de estos acerca de aquella mujer que habla en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 20,
que llega a Jesús y le hace la petición. Y le dice, hermano, de que ellos le quieren estar uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero Jesús le dice, bueno, eso no es fácil. Ustedes quieren tener lugar de honor, pero eso no lo van a conseguir solo por tenerlo. ¿Son capaces ustedes de beber de la misma copa que yo voy a beber? ¿Son capaces de tener el mismo bautismo con el cual yo voy a ser bautizado? O sea que Jesús les habla. Ustedes quieren un grado de honor, pero no quieren pagar un precio para llegar a tener eso. Jesús, para estar a la diestra del Dios Padre, hermano, llamémoslo así, gloria al Señor, para Él llegar a la cruz y glorificarse y para que nosotros pudiéramos ser salvos, no fue un proceso fácil. Lo bonito es ver milagros, ver sanidades, lo bonito es como Dios le resucitó a Lázaro, pero la otra parte, el camino a la cruz, ese camino no todos lo queremos pasar. Llegar a ese Gólgota, llegar a ese Getsemaní, llegar a ese momento donde, hermano, vamos a ser probados al extremo. Así de que para que Jesús viera toda esa gloria, también tuvo que padecer. Y ese es el camino hacia la bendición. El camino hacia la bendición, hermano, es ese proceso que vamos a tener. Muchas veces nosotros no recibimos las bendiciones de Dios porque en ese camino, en ese proceso que vamos rumbo hacia esa bendición que deseamos nosotros, se interponen muchas cosas. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, Israel. Dios les había prometido una tierra prometida. Dios les había dicho que les iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Pero para llegar a esa tierra que fluía leche y miel, hermano, ese camino hacia esa bendición, iban a haber muchas cosas que a ellos los podían distraer, que les podían alejar, que los podían de alguna forma, hermano, hacer volver atrás. Y lo vemos como Israel en el camino por el desierto se quejó. Como Israel, el camino hacia el desierto, dejó de depender de Dios. Vemos cómo, hermano, en ese camino muchos se quedaron. Muchos recibieron la promesa, pero no todos la alcanzaron. ¿Por qué? Porque en ese camino muchos ven atrás, muchos se desaniman, muchos, hermano, cometen errores. Por eso debemos de guardarnos fielmente a Dios para poder ver las bendiciones que Dios nos ha prometido. Todos deseamos la bendición de Dios, pero no todos estamos dispuestos a recorrer el camino que conduce hacia esa bendición. En pocas palabras, ¿verdad? Todos queremos ir al cielo, pero para ir al cielo hay que recorrer este camino. Y este camino tiene obstáculos, tiene pruebas, tiene tentaciones, tiene adversidades, tiene una infinidad de cosas. Todos queremos estar en la gloria. Pero, hermano, para poder llegar a esa gloria, hay que atravesar ese camino. Y no hay que desviarnos, y no hay que agarrar atajos, y no podemos decir, no, yo no quiero esto. No, porque debemos de padecer para poder entrar al reino de los cielos. Así que en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, encontramos a Naamán, un hombre que la Biblia dice que era poderoso. Era un hombre como que estuviéramos hablando en este tiempo como el ministro de seguridad, ¿verdad? Un hombre importante, un hombre de eminencia, un hombre con un rango elevado, un hombre respetado, un hombre que, hermano, había dado muchas soluciones a su país, pero esto había llevado que el corazón de este hombre se sintiera orgulloso de sus méritos, de sus capacidades. Y no era poco lo que este hombre había hecho. Había derrotado grandes enemigos. Entonces la gente de alguna forma, hermanos, respetaba a Naamán. No solamente por lo que él había hecho, sino porque también era un hombre valioso para el rey. Era un hombre que el rey guardaba, cuidaba. Gloria al Señor, porque gracias a él habían tenido muchas victorias. Así que era un hombre poderoso que buscaba un milagro.
Pero cuando él andaba buscando ese milagro, descubrió que la bendición de Dios no se recibía por las posiciones, no se recibía por el dinero, no se recibía por la influencia. Porque si hablamos de influencia y de poder, este hombre lo tenía. Porque era un hombre influyente, era un hombre que él se podía acercar al rey a la hora que él quisiera. Era un hombre cercano. Imagínense qué problema no le podía solucionar el rey. Pero aquí Naamán tenía un problema que la influencia, que el poder, que la jerarquía, que la posición, que el dinero que él tenía, no podían resolverlo. ¿Por qué? Porque era una enfermedad que se llamaba, hermano, lepra. Era un hombre leproso. Era un hombre leproso. ¿Y por qué él no estaba aislado de la demás gente? Era porque ellos eran, hermano, gloria al Señor, de Siria. O sea que su cultura era muy diferente a la cultura de Israel. Israel pues lo hubiera mandado afuera de la ciudad. Pero esta nación de Siria tenía otras costumbres. Y esto le ayudaba a este hombre de alguna forma relacionarse con los demás. Sin embargo, hermano, él descubrió de que ni todo el dinero, ni toda la influencia, ni todo, hermano, gloria al Señor, la posición que él tuviera, le podía dar el milagro que él deseaba. Así que, hermano, él descubrió, buscando ese milagro, él descubrió que el camino hacia la sanidad era la obediencia y la humildad que él debía de seguir. La historia de Naamán lo que nos enseña que el camino a la bendición comienza cuando empezamos a dejar el orgullo a un lado y nos sometemos a la voluntad de Dios. Mire, hay cosas que el dinero no las puede comprar. Hay cosas que nosotros necesitamos, que la influencia que nosotros podamos tener no la podemos obtener. Hay cosas, hermano, que nosotros necesitamos, que solamente están en las manos de Dios darlas. Y que el mucho capital, las cuentas bancarias, el mucho poder, prestigio que podamos tener, no la puede dar. Por ejemplo, vaya, los ricos carecen de felicidad. Ellos, cualquiera pudiera decir, si yo tuviera todo el dinero del mundo fuera feliz. Porque de repente me fuera para Europa, de repente me fuera para Canadá, de repente me fuera para Colombia, de repente me comprara una casa, me comprara un carro, me comprara esto, me comprara lo otro. Pero ¿sabe qué es lo que ellos no tienen? Es que no son felices. Es que viven cuidando tanto su riqueza de que nadie les robe. Gloria al Señor. Y en cambio ellos no gozan de la paz y de la felicidad que solo están en las manos de Dios darle al hombre. Y esa ventaja nosotros la tenemos. Porque esa es una bendición para nosotros. Tener paz para con Dios. Poder llegar usted a su casa después de un trabajo arduo. Poder comer humildemente y tener esa tranquilidad, esa paz. Ser feliz con su esposa. Ser feliz con su hijo. Ser feliz con el hogar que usted tiene. Con su matrimonio. Cosa que otros no tienen. ¿Y eso quién lo da? Dios. Mire, yo sé que está la gracia común, que Dios saca el sol para buenos y malos, y que hay gente que no es cristiana, que Dios de alguna manera las bendice. Dios, porque Dios las bendice, no vamos a negar eso, y a eso se le conoce como la gracia común. Aleluya, que gozan de salud, que gozan de un buen trabajo, que gozan, hermano, de ciertos privilegios y tal vez no son cristianos. ¿Y quién es el que permite eso? Es Dios, el que permite que esas bendiciones lleguen a esa gente. Gloria al Señor, que hace de alguna forma las cosas bien. Pero esa gracia común, todas la reciben. Pero hay otros favores, hermano, o hay otras bendiciones que son exclusivamente para sus hijos, que son exclusivamente
para los creyentes, que esa no la va a gozar el impío, que esa no la va a gozar el que no es cristiano, que esa no la va a tener el que vive afuera de Dios, que esas promesas y que esas bendiciones van a ser exclusivamente para los hijos de Dios. Y esas promesas están reservadas exclusivamente para aquellos que temen el nombre de Dios. Así que vamos a examinar un poco estos pasajes de la Biblia. Y vamos a ver el primer punto, que el camino a la bendición requiere escuchar la voz correcta. El camino para la bendición requiere escuchar la voz correcta. Imagínese este hombre con una influencia, con un gran poder. Solo imaginémonos, esto no lo dice la Biblia. Pero, ¿cree usted que este hombre no ha de haber buscado solución para su enfermedad? Sí la ha de haber buscado. La Biblia nos habla de una mujer que tenía flujo de sangre, 12 años. Pero hay algo que se habla de esa mujer. Y dice que lo había gastado todo. ¿Quién no, hermano, lo va a dar todo por su salud? Bueno, aquí están los que son padres. ¿Qué no daría usted para que su hijo por lo menos se le quitara la fiebre, se le quitara esa enfermedad? Y como dicen, ¿verdad? Este es como algo que nosotros manejamos. Yo soy capaz, dice la gente, hasta de quitarme un ojo por mi hijo. Yo soy capaz, dice, hasta vender la licuadora por mi hijo. Gloria al Señor. Imagínese, hermano, ¿quién no va a dar todo? ¿Quién no va a buscar los medios por solucionar un problema de salud? Todos podemos hacer eso. Y por eso es que el diablo sabía esto. Y en el libro de Job dice que el diablo le dijo a Dios, es que se lo voy a parafrasear, se sirve por lo que tiene. Después de haberle quitado todo, el diablo dijo, es que te sirve porque está sano. Pero ¿quién no va a dar su propia vida por su propia carne? Le dijo. Y allí fue donde Dios permite que el diablo toque el cuerpo de Job y le aparezca una lepra, le aparezca una enfermedad. Gloria al Señor, porque el diablo sabía eso, que el hombre está dispuesto a darlo todo por solucionar un problema. Pero el diablo se equivocó. Porque Job tenía su confianza en aquel que todo lo puede. Y esas son una de las bendiciones que nosotros como hijos de Dios tenemos. Que podemos confiar en Dios. Mientras el mundo se desespera. Mientras el hombre común no haya que hacer. Nosotros ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la vida. Ponemos las manos sobre nuestros hijos. Cuando el medicamento no hace efecto. Cuando no hay dinero. Y creemos por la fe que ese milagro se va a obrar, y eso solo pasa en los hogares cristianos. Así que, hermano, este hombre posiblemente lo pudo haber dado todo y escuchó diferentes voces. Algunos quizás le dijeron, mira, anda al brujo, y fue a parar allá al brujo, y el brujo solo le quitó el dinero y no le pudo solucionar la lepra. Algunos le dijeron, mira, yo conozco, te voy a dar la dirección, este doctor en medicina es bueno, anda allí, él tiene unos grandes testimonios, y posiblemente Naamán fue, pero la lepra persistía. Y de tantas voces que escuchó, en medio de esas voces había la voz de una sierva, de una esclava, de una jovencita, que dice el verso 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de la lepra. El camino a la bendición requiere escuchar la voz correcta. Porque en medio de tantas voces, nosotros debemos de agudizar nuestro oído. Y algo que tienen las ovejas,
¿Qué dice la Biblia? Las ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. Ellas conocen la voz de su pastor. En medio de todas las voces que hay en este mundo, no se va a poder, de fracaso, de noticias trágicas. Aprendamos a oír la voz de Dios. Dejemos de estar oyendo las voces incorrectas. Dejemos de estar oyendo las voces del mundo. Y escuchemos la voz de Dios. Y esa voz de Dios la podemos escuchar por medio de una persona que menos imaginamos. Así que la dirección hacia el milagro vino de una persona pequeña. De una persona que bajo el estatus que vivía en ese tiempo era una esclava. Mire, la dirección hacia el milagro vino de una pequeña sierva israelita. Pero Dios usó a esta persona aparentemente insignificante para señalarle cuál era el camino para la bendición que necesitaba Naamán. Esta mujer fue indispensable. Esta sierva, esta joven fue indispensable para mostrarle el camino hacia el milagro que Naamán necesitaba. Dios siempre, hermano, Dios siempre nos va a hablar. Y nos va a hablar a través de personas que a veces nosotros menos esperamos. Pero también debemos de tener la humildad de aprender a estar a la expectativa cuando Dios nos hable. Fíjese que Dios nos habla a veces por muchas personas. Pero como nosotros no estamos a la expectativa, Dios puede usar a cualquier persona. Fíjese que hace unos meses estaba pasando una situación, hablé con un hermano de la iglesia y la situación era bien delicada. No vaya a creer que estaba peleado con mi esposa, no, nada, es muy diferente. Era tan delicada que había que hablar con 2 personas y que esa situación no era fácil de tratar. Y yo algo que siempre he tenido es que me ha gustado esperar en Dios. No me importa qué es lo que usted piense, porque usted puede decir, es que lo debería hacer ya. No, yo no me voy a mover por lo que usted dice. Yo he cometido muchos errores por moverme precipitadamente. Y yo sé que hay cosas que deben de agilizarse rápido, pero hay otras cosas que no se pueden agarrar a la carrera. Y ese problema no era de agarrarlo a la carrera. Era de abordarlo con sabiduría. Era de abordarlo de una manera prudente. Era de abordarlo de una manera sabia. Y yo no hallaba qué hacer. No hallaba, hermano. No sabía cómo tratar ese punto, porque era bien difícil. Sin embargo, le oraba a Dios, Señor, necesito una respuesta. Y sabe que la respuesta para sí hacerlo o no hacer lo que iba a hacer, Dios me la dio por medio de la boca de una hermana. Y cuando la hermana me dijo unas palabras, pude entender que Dios me estaba diciendo, no te metas, hacete a un lado, callá. Y posiblemente, si yo hubiera actuado a la ligera, me hubiera precipitado a un problema más grande. Y entonces yo retrocedí y dije, no es sensato, no es de sabio hacer esto. Porque me quieren a mí inclinar hacia un problema que otros no quieren meterse a un problema. Porque mire, cuando hay problemas serios, hay gente que lo tira, usted va. Dele, varón, usted. Dígale usted. Ay, es bonito. ¿Y por qué no lo hace usted? Porque usted sabe que la situación es bien compleja. Entonces, lo que le quiero decir es que Dios me habló por medio de la persona que yo menos imaginé. Y así hay muchas situaciones en la vida que para llegar a tener para ir a ese camino hacia esa bendición que Dios nos tiene preparada, necesitamos aprender a escuchar la voz correcta.
no precipitarnos, porque esas voces que Dios va a usar, posiblemente por medio de un hermano, por medio de un familiar, por medio incluso hasta de un impío, nos pueden dar el camino hacia la bendición. La voz de esta mujer dijo: yo sé que en Samaria hay un profeta, y si mi Señor va a Samaria, ese profeta lo va a sanar. Y el hombre dijo: bueno, ¿y qué pierdo yo? Si yo he intentado mucho. Escuchó la voz correcta. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera oído la voz de la sierva? Su milagro nunca se hubiera obrado. Así que, hermano, el camino a la bendición, como primer punto, requiere escuchar la voz correcta. Luego, gloria al Señor, vemos que el camino hacia la bendición es buscarlo en el lugar correcto. Porque muchos nos equivocamos. Buscamos, hermano, nuestro milagro, nuestra bendición en el lugar incorrecto. Quien no la tiene. Pero nosotros sabemos quién tiene nuestra respuesta y hacia dónde debemos de ir. A veces nosotros corremos a buscar ayuda a los hombres. Y nosotros estamos claros que los hombres no nos pueden ayudar. Buscamos ayuda en los familiares y estamos claros que los familiares no nos pueden ayudar. Pero después de haber rebotado aquí, después de haber rebotado allá, decimos: bueno, pero yo soy cristiano, porque mejor no doblo mis rodillas y busco el favor de Dios. Porque a veces estamos buscando en el lugar incorrecto. Y si vamos al lugar incorrecto, no las vamos a encontrar. Así que la Biblia dice de que este hombre llamado Naamán fue ante el rey y le dijo: me han dicho que allá en Israel hay un profeta. Y el rey le dijo: sí, si usted es mi niño, yo le voy a dar todas las cartas que usted necesite. Y no lo voy a mandar solo, lo voy a mandar con dinerito, lo voy a mandar con talentos, lo voy a mandar con esto, con otro, para que usted vaya y allá me lo van a atender de la mejor manera. Pero dice la Biblia que Naamán, a pesar de haber escuchado la voz correcta, llega al rey de Israel. Y el rey de Israel se enoja contra Naamán y le dice: ¿acaso tú quieres armar una guerra contra nosotros? ¿Acaso yo soy Dios para sanarte? Hermano, la voz correcta ya había dicho a dónde estaba el profeta, a quién debía de buscar. Gloria al Señor. Pero en ese camino a veces surge la confusión. A veces, hermano, nos distraemos por muchas cosas. Y es ahí donde empezamos a tentar nosotros, a buscar en un lado, a buscar a otro, cuando ya sabemos que la respuesta hacia nuestro milagro, hacia nuestra bendición, solo la tiene Dios. ¿Y quién buscó? Dice la Biblia. Veamos el verso 7. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿A dónde estaba buscando Naamán el milagro? En el rey de Israel. Y el rey de Israel no tenía el milagro. Quien Dios iba a usar para hacer ese milagro, iba a ser al profeta. Hermano, no busquemos el lugar equivocado. En los hombres no encontraremos nuestra respuesta. Quien tiene nuestra respuesta, y en ese camino hacia esa bendición, fije su mirada en Cristo. Búsquelo a Él. No busque a los hombres. Los hombres no le podemos ayudar. No podemos solucionar su problema. Pero tenemos a un Dios que adoramos y, hermano, y exaltamos. Y Él sí puede solucionar la dificultad. ¿Por qué muchas bendiciones no llegan? Porque estamos tocando la puerta equivocada.
Porque muchas bendiciones no las alcanzamos. Porque primero vamos a buscarlas a nuestra manera, a nuestra forma. Y luego después que nos han dado por la cara por aquí, entonces decimos, bueno, voy a ir a buscar a Dios. No es así, hermano. Por eso es que no alcanzamos las bendiciones muchas veces. Así que el camino hacia la bendición es ir al lugar correcto, y ese es Dios. Pero también hay otra clave, que el camino hacia la bendición, hermano, requiere humildad. Y la Biblia nos dice en el verso 8, que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y dijo Naamán con sus caballos, aleluya, vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Vaya, ahora Naamán ya iba en buen camino, ya estaba cerca del milagro, ya estaba cerca de la respuesta. Pero había un obstáculo que no lo podía dejar ver la sanidad, y era el orgullo. Y ese orgullo, cuando hablamos de orgullo, pues el orgullo es una de las cosas, se le llama que es una emoción o una actitud que se define como que nos valoremos a nosotros mismos más de la cuenta. Así que es como tener el autoestima más alto, hermano. Y el orgullo en su forma negativa se manifiesta como un exceso de estima propia, que lleva a una persona a sentirse superior a los demás. Y era lo que este hombre tenía. Naamán tenía orgullo. Naamán se sentía superior a los demás. Y su enojo era de que el profeta no lo salió a recibir. Porque el señor general de Siria tenía que darle todos los honores. Pero el Señor le iba a enseñar a Naamán que el camino hacia la respuesta que él necesitaba humildad, que era lo contrario de orgullo. Él en muchos lugares tal vez había sido, hermano, halagado, había sido bien recibido. Pero ahora que llega donde el profeta ni tan siquiera lo sale a recibir. Y cualquiera puede decir: ay, qué pésimo ese hombre. No, es que Dios va a tener que tratar con nuestro orgullo antes de que recibamos la bendición. Porque imagínese, si usted con poquito es orgulloso, y si ya Dios le da con ese orgullo que usted y yo tenemos, nos da más de la cuenta, nos volvemos locos. Y una de las cosas con las cuales nosotros batallamos es el orgullo. Y el orgullo es bien terrible porque genera egoísmo. Hermano, entonces este hombre se creía superior a los demás. Y quiera sí o no, el orgullo suele cegar a las personas. Les dificulta ver a los demás, y el orgullo de alguna forma genera conflictos, siempre, en toda la vida. Aquí podemos ver un punto, y es lo que nosotros decimos en el buen salvadoreño: necesitado pero con garrote. Porque el hombre necesitaba el milagro, pero en vez de obedecer lo que el profeta le dice, se enoja. Así somos muchos de nosotros. Y fíjate que el orgullo se manifiesta en diferentes áreas. No solo el que tiene puede ser orgulloso. Porque a veces nosotros pensamos que, ay, qué rico, es bien orgulloso, se la cree. Si a veces nosotros ni buena cama tenemos donde dormir, pero podemos tener un gran orgullo.
Y se manifiesta de maneras diferentes. Porque hay gente que necesita el milagro de Dios, pero no suelta el orgullo. Y hermano, para poder ver la bendición de Dios, hay que dejar el orgullo a un lado. Porque ese orgullo le iba a costar a él no ver ese milagro. ¿Cuántas bendiciones no hemos visto por nuestro orgullo? ¿Cuántas bendiciones se han detenido por nuestro orgullo? ¿Cuántos hemos estado a punto en el lugar correcto, buscando al Dios correcto, pero no queremos dejar el orgullo a un lado? Creemos que no necesitamos, creemos que ya la sabemos toda, creemos que no necesitamos de nadie. Y por eso es que no crecemos. Por eso es que no vemos la bendición de Dios. Así que el camino hacia la bendición es ser humilde. Es ser humilde. Así que dice el verso 11, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá. Y luego estando en pie invocaré el nombre de Jehová su Dios. Y alzará su mano, tocará mi lugar y me sanará de la lepra. Y dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Nosotros estamos a punto de recibir el milagro, o la respuesta, o la bendición. Pero tenemos lo que quitar esa piedra del orgullo. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este hombre estaba necesitado, pero estaba poniendo sus propias condiciones. No, las condiciones aquí las pone Dios, no las ponemos nosotros. Y si nosotros no nos humillamos, el orgullo nos va a llevar a caminos equivocados. Así que, hermano, dijo este hombre, no hay mejores ríos. ¿Para qué? A bañarme me ha mandado este hombre. Pero Dios lo que quería era que él actuara con humildad y dijera, sí, lo voy a hacer. Otro camino a la bendición es aprender a oír consejos, hermano. Muchas veces nosotros nos cerramos a oír consejos. Lea conmigo el verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? ¿Qué estaban haciendo estos criados? Aconsejándolo. Hermano, Dios en nuestro camino va a poner personas que nos aconsejen. Y esos consejos debemos de tomarlos muy en serio. ¿Por qué no recibimos muchas bendiciones? Porque no oímos consejo. Y si lo oímos solo decimos, sí, está bien, ajá, va, sí, hermano, yo sé, vaya. Y solo queda allí, nada más. Pero el que no recibe consejo no va a llegar lejos, hermano. La vida, hay personas que ya la vivieron más que nosotros, que ya pasaron por allí, que ya se dieron en los dientes. Hermano, y muchas veces nuestra inmadurez no nos hace oír consejo. No, y ese hermano lo que me dice, ¿por qué no analiza? Y dice, bueno, el consejo que esta persona me está dando es sabio. Lo voy a tomar. Lo voy a hacer. Me va a ayudar. Pero muchas veces decimos, no. Yo ya sé cómo hacer las cosas. A mí nadie tiene que decirme nada. Ese tipo de palabras son las que nos llevan al fracaso. Y por eso no vemos la bendición. ¿Cuántas veces Dios nos aconseja? ¿Cuántas veces por su palabra Dios nos habla? ¿Cuántas veces Dios ocupa personas que ni son cristianas para aconsejarnos? Recuerdo que una vez me dijo uno de esos mafiosos de andar a bolos, me conocía y me dijo, hermano, me dijo, le voy a dar un consejo. No se aparte de los caminos de Dios nunca, me dijo.
Porque en esta vida donde yo ando, me dijo, no es vida, me dijo. ¿Cree usted que no era un buen consejo que me estaba dando? O yo le iba a decir, Satanás, te reprendo. No, porque no me está diciendo que me apartara de los caminos de Dios. Me está diciendo que siguiera adelante. Y esas palabras tal vez no las hubiera encontrado en otra persona, pero Dios usó a ese hombre. Y yo dije, después me quedé analizando y dije, es verdad, en el mundo no hay nada. Gloria al Señor, en la vida Dios va a poner gente que nos aconseje, hermano, y si nosotros oímos esos consejos, vamos a llegar lejos. Pero si nosotros empezamos a dejar de oír los consejos, fíjate que a veces Dios hasta puede ocupar a estos niños para hablarnos. Pero somos tan orgullosos y tan soberbios que decimos, ¿y esta persona qué me va a decir a mí? Primero que resuelva su vida y luego que me diga algo a mí. Porque eso es orgullo que hay en nuestro corazón muchas veces. Y ese hermanito, ¿qué me va a decir a mí? Por eso es que no llegamos lejos nosotros. Porque creemos que todas las podemos. No, yo no necesito preguntar. Eso es orgullo. Porque a veces creemos que el preguntar nos va a hacer sentir inferior a los demás. Y fíjate que este punto debemos de tener mucho cuidado nosotros los predicadores. Porque nosotros no la sabemos toda. ¿Y por qué cree que consultamos en otros lugares nosotros? Porque no la sabemos. Pero si somos orgullosos, no, esto es así. Y yo ya lo sé, yo no tengo necesidad. No, hermano, seamos humildes. Oigamos el consejo de aquellas personas que ya pasaron por ahí. Que tal vez ya llevan años en el matrimonio. Que tal vez ya llevan años predicando. Ellos pueden darnos un buen consejo, ellos pueden guiarnos. Que tal vez un matrimonio, imagínense, ayer oímos 32 años de matrimonio. ¿Cuánto no han pasado ellos? Fíjese que yo me sorprendo de esto, y con esto cierro. Me admiro yo de esta iglesia. Porque yo no sé si ustedes no tienen problemas, pero ustedes no piden consejo, fíjense. Yo hasta acá yo me sorprendo. Yo hasta a veces me digo, y yo estaré mal. ¿O será que ustedes me menosprecian porque me ven bicho y dicen, ¿qué me va a decir ese bicho a mí? ¿Para qué le voy a decir a ese bicho seco de que yo estoy pasando este problema? ¿Y qué me va a decir él si él 2 años de casado va a tener? ¿Y él qué me va a decir ese pastorcito? Yo ya he estado con pastores de poder y de fuego. Fíjense que a veces por eso no crecemos nosotros. Porque no somos humildes. Yo oigo que otros pastores, y que me senté, y que hablé, y que aconsejé a este, y que aconsejé a los otros, y que le hice esto. Y yo digo, Señor, pero aquí no pasa eso. Estos hermanos no tienen problemas. ¿O será que a veces mejor no queremos oír el consejo de una persona? Porque últimamente la iglesia ha perdido esto. Fíjate que antes habían incluso grupos de consejerías. Cada vez menos es. Y por eso es que hay más fracasos. Porque en la multitud del consejo está la sabiduría. En los consejos hay sabiduría. Y en el consejo de estos siervos y criados, al oír, imagina este hombre que era bien soberbio y oyó el consejo de sus criados y recibió el milagro. A veces un consejo nos puede direccionar hacia el lugar correcto. Porque el consejo debe de ser el que nos debe de guiar hacia el lugar correcto. Por eso nosotros siempre debemos de leer la Biblia. Debemos de analizar. Debemos de ser prudentes y debemos de ser sabios a la hora de dar un consejo. No vamos a mandar al barranco al hermano.
Mira, hermano, fíjese que yo estoy teniendo problemas. Déjelo, hermana. Usted no tiene por qué estar aguantando a ese hombre. Si hay más hombres en la tierra. Ese sí es un consejo necio. Pero un consejo que le diga, no, hermana, siga orando, siga perseverando. Mire, puede hacer esto, esto, esto y esto. O mire, la Biblia nos dice esto. La Biblia nos muestra qué hacer hacia eso. Hermano, ese consejo nunca volverá vacío. Así que, hermano, uno de los caminos y el camino hacia la bendición es oír consejos. No vamos a llegar lejos. No vamos a llegar muy lejos si creemos que la sabemos todas. Siempre necesitamos oír gente que nos aconseje. Y normalmente a nosotros los pastores nos aconsejan cuando uno va a estudiar que uno tenga mentores. Gente con quien hable, gente quien lo aconseje, quien lo guíe, quien, hermano, de quien aprender. Gloria al Señor. Y muchas veces yo le he dicho a alguien, le digo, tengo que ir a oír a tal pastor, le digo yo, porque yo necesito guiarme, necesito alimentarme, necesito enfocarme. Y no es que ustedes no me alimenten y todo, pero a veces uno debe tener a alguien que nos mentoree, que nos diga qué hacer. Y por eso hay personas sabias dentro de la iglesia. No le estoy diciendo que se va a juntar a cualquier loco, pero sí, no lo hace menos a usted que haga una pregunta. No lo hace menos a usted que usted diga, no sé, fíjese. No se sienta menos. Va a llevar todos los días de su vida siendo ignorante y vivir en esa ignorancia por no decir, hermano, ¿qué me sugiere ante esto? Pero esa es la clave para crecer, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, yo sé que vamos a tener muchos obstáculos, Dios, en este camino para obtener esas bendiciones. Pero si nosotros somos humildes, Dios, y sencillos, obedientes, Dios, a tu palabra, sé que vamos a ver grandes bendiciones. Te lo pido, Señor, que de una manera especial bendigas a tu pueblo. Lleves con bien, Señor, a tu pueblo. Padre, consagramos las ofrendas esta mañana, Dios, que tu pueblo trae. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a dejar a nuestra hermana Magdalena